Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de exposición de su palabra, donde el Señor nos llama a tener gozo a través de las pruebas y solamente en Él podemos encontrar esa fortaleza. Antes de comenzar nuestro tiempo de escuela dominical, quisiera mandar algunos saludos a algunos hermanos que se han conectado en línea. Voy a nombrar a algunos de ellos: nuestra hermana Ofelia, nuestra hermana Ruth Pozos, es Rutita Pozos, la conocemos, es la hija de nuestra hermana Ruth. Saludos a nuestra hermana Mode, a Amalia, a Joel Rentería, a nuestro hermano Yunge, Lalo Jaime, nuestra hermana Juanita Camacho, a mi mamá Laura Cárdenas, a los hermanos Guerrero y Ruth Guerrero, también un saludo a ellas, y a Carla, esposa de Armenio. Y a todos aquellos hermanos, ¿verdad?, que no han podido enviar un saludo, que hemos visto que están conectados. Y al final se cumple, ¿verdad?, un poquito el propósito de Dios al mandar esta pandemia. Recuerdo un poquito lo que está diciendo Armenio en cuanto al mensaje de Filipenses, que Pablo decía que las prisiones que él vive por Cristo han sido para que el evangelio siga creciendo, siga prosperando, ¿verdad? Y este encierro que ha permitido el Señor por medio de la pandemia ha permitido que el evangelio llegue a esas casas donde no estaba el evangelio, ¿verdad?, donde teníamos que ser sal y luz, y que el Señor en su misericordia, amor y bondad nos invita y nos obliga a ser sal y luz y que su evangelio crezca dentro de los hogares. Muy bien, antes de comenzar el tiempo, a nuestro hermano Ernesto para la escuela dominical, si nos pueden acompañar al pasaje de lectura de esta escuela, que es en la primera carta de Pedro, versículo 10 al verso 12. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Tan pronto la encontremos, si me hacen favor en ponerse en pie y leerla todos a una sola voz, mis hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Comienzo, mis hermanos, si me acompañan ustedes también a una sola voz. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñado qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y así de pie recibimos a nuestro pastor Ernesto. Adelante, hermano. Bien, hermanos, vamos a retomar la carta de Primera de Pedro. Es un mensaje que iniciamos ya hace 1 o 2 semanas y estamos empezando ahí en el capítulo 1. Vamos a orar. Padre nuestro, agradecemos la palabra que nos das en esta mañana. Gracias por todo lo que nos das tanto en Filipenses, en este hermoso libro, en esta hermosa carta del apóstol Pablo, como aquí en Primera de Pedro, esta hermosa carta también del apóstol Pedro para los expatriados, para los que estaban sufriendo persecución en medio de la tribulación, Señor. Gracias te damos porque nos enseñas a través de esto tiempos similares, quizá no tan radicales como los que pasaron aquellos discípulos primeros, pero igualmente tiempos de prueba. Pedimos que nos enseñes y nos alientes, Padre. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Y bueno, saludando a todos nuestros hermanos que están allá en sus hogares, les invitamos a abrir ahí su Biblia en 1 Pedro capítulo 1. Y bueno, hemos venido viendo en la introducción que nos hicieron nuestros hermanos en semanas pasadas cómo es importante recordar que los cristianos de ese tiempo, tanto judíos como gentiles, estaban expatriados, y eso lo dice el versículo 1 del capítulo 1 de 1 de Pedro. De hecho, Pedro dirige esta carta a los expatriados, si notan ustedes ahí en el verso 1. Es decir, aquellas personas que habían sido expulsados, habían sido sacados de sus lugares donde estaban viviendo, ¿verdad?
Recuerdo aquella película de Chamula, no sé si la vieron algunos de ustedes, una película que habla de la situación de algunos creyentes en el sur de México, en Chiapas particularmente, en una comunidad llamada Chamula, donde fueron expulsados sencillamente porque no querían participar en las fiestas del pueblo, en las fiestas patronales, y no querían cooperar con el vino que se presentaba ahí en esas fiestas, ¿verdad? Así también en el tiempo de Nerón, Claudio César Augusto Nerón, el emperador romano que gobernó el imperio romano dentro de lo que fue el periodo del año 54 a lo que es el año 68 después de Cristo. Gobernó un buen número de años en Roma, Claudio César Augusto Nerón. Y tanto en el marco del estudio que estamos llevando y que nuestro hermano nos compartió hace un momento de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, el tiempo que estaban viviendo y sufriendo los filipenses y los hermanos de esos días, como Primera de Pedro, están bajo el marco del gobierno de un emperador cruel y sanguinario contra los cristianos de su tiempo, que se llamaba Claudio César Augusto Nerón. Habrán oído hablar de él. Él hizo, entre otras cosas, una muy recordada por la historia, que fue la quema de parte de la ciudad de Roma. Y dentro de esa quema, él quería cambiar la ciudad, quería modificar toda la parte de la ciudad, quería embellecer la ciudad. Era un gran emperador, tenía muchísimos recursos y era la plenitud del imperio romano. Sin embargo, culpó a los cristianos y a los judíos, eran sus enemigos, ¿verdad? Entonces, pues encontró ahí un chivo expiatorio en ellos y dijo Nerón, dice, estos son los culpables, hay que perseguirlos, hay que extinguir a estos cristianos y a estos judíos, y los expatrió y los mandó a varias partes del imperio, ¿verdad? Y llegaron a estos lugares, si ustedes notan en el versículo 1, dice ahí que los de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Creyentes expulsados de sus propios hogares, de sus propias casas y mandados a ciertos lugares lejanos, ¿verdad? De sus lugares de seguridad, de sus lugares donde tenían a su familia, donde tenían sus posesiones. Así que el apóstol Pedro está escribiendo a estos expatriados. Les está alentando en medio de la tribulación. Les está dando palabras de aliento, les está recordando grandes verdades de Dios, grandes revelaciones de lo que es la misericordia de Dios y cómo en su posición que tienen en Cristo, ellos son privilegiados. Ellos tienen la circunstancia particular que aunque están sufriendo, son escogidos, son preciosos a los ojos de Dios y son privilegiados. Y Dios ha preparado para ellos grandes riquezas en su gloria. Todo esto se los está explicando el apóstol Pedro a estos creyentes expatriados, perseguidos. Y les está dando todas estas, como dice el versículo 2, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre para santificación en el Espíritu, ¿verdad? Verso 3, para una esperanza viva de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible. Verso 5, para alcanzar salvación que está preparada para la manifestación en el tiempo postrero. Fíjense todos los propósitos que Dios tiene con estos expatriados. Fíjense todas las bendiciones que les esperan a estos creyentes. Verso 7, por ejemplo, dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense todos los propósitos que les menciona ahí el apóstol Pedro a los creyentes que están siendo perseguidos y siendo pues lastimados por la fe, siendo señalados con el dedo acusador, no solo del imperio romano, pero de muchas personas que los señalaba como herejes, como sectarios y muchas otras cosas, ¿verdad?, que les decían a los creyentes en aquellos años. Dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberlo visto, quien creyendo aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todo esto que les está exponiendo Pedro es para que no pierdan la esperanza,
para que tengan plena confianza y en medio de la persecución sean victoriosos por medio de la fe. Eso les está diciendo el apóstol Pedro a los creyentes. Los está alentando, los está fortaleciendo. Y entonces llega allí al versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué necesitamos ahorita que estamos pasando en estos tiempos de prueba? Necesitamos la palabra que nos aliente. Necesitamos recordar las riquezas de la gracia de Dios. Necesitamos recordar que somos escogidos como alguien precioso en su presencia. No necesitamos estar pegados a las noticias, no necesitamos estar tan pendientes de lo que dice todas las opiniones de los centros médicos y de las redes sociales y de las noticias. Eso no lo necesitamos tanto como lo que necesitamos de la palabra de Dios y de la esperanza gloriosa que tenemos en Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Los creyentes podemos resbalar también si nosotros no recordamos estas verdades. Y podemos vernos envueltos en esa vorágine de temor, de incertidumbre, que puede lastimar nuestra fe si no nos afirmamos bien en las promesas de Dios. Y llegando allá al versículo 10, que es el que estamos tocando más en particular, ahí en los versículos 10 al 12, que es lo que vamos a ver ahorita, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas. Tenemos en el Antiguo Testamento diversos profetas mesiánicos. Entre los profetas que más hablaron de nuestro Salvador y de la esperanza gloriosa de Jesucristo tenemos a Isaías, tenemos a David en los Salmos y tenemos muchos otros profetas que hablaron de la gracia destinada a vosotros. Si ustedes van por favor a Isaías capítulo 53 en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53, todo este capítulo es un capítulo mesiánico que está hablando de la venida del Mesías sufriente. Dice despreciado, versículo 3, 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto. Versículo 5. Bueno, dice el 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que está hablando del Mesías sufriente, Cristo primera venida, la venida de nuestro Salvador, cómo el Mesías iba a venir, iba a sufrir, iba a dar su vida por los pecadores. Dice al final de este capítulo, en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Verso 22, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tenemos al Mesías sufriente, el que pagó con su vida el rescate de nuestra alma que estaba condenada completamente a la perdición y al infierno. Ahora, si ustedes notan en el capítulo 55, hace una invitación a la salvación eterna. A los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Busquen al Señor, dice el verso 6, mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que tenemos entonces en estos pasajes de Isaías y en otros profetas la invitación a conocer el mensaje salvador de Dios a través del Mesías sufriente, el que iba a dar su vida por los pecadores. Ahora, sin embargo, si vamos a Isaías 11, por favor, tenemos un mensaje que parece
parece contradictorio. Capítulo 11 de Isaías. Los profetas recibían estas revelaciones de Dios, pero no las entendían completamente. Ellos recibían un mensaje totalmente novedoso. Nosotros cuando vemos el pasado, vemos a Isaías, vemos a Jeremías, vemos a Joel, estos profetas los vemos en retrospectiva, o sea, los vemos hacia atrás. Y vemos la historia, cómo confirmó toda esa palabra que se les dijo a los profetas. Pero ellos lo veían hacia adelante. Ellos no tenían claro todo esto. Recibían el mensaje, recibían la visión, pero no lo podían entender, ni mucho menos el orden de los acontecimientos. Simplemente sabían que iban a suceder estos hechos. Noten que en Isaías 11 está hablando que saldría de la vara del tronco de Isaí un vástago de sus raíces, o sea, un hijo de Isaí. Da el nombre del personaje de Isaí. Y que reposaría sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder. Y dice en el versículo 3, le hará entender diligentemente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá lo que oigan sus oídos. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Noten que está hablando un descendiente de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y David, de sus descendientes, vino el Cristo, el Mesías prometido, del que vimos también aquí en Isaías capítulo 53, el Mesías sufriente. Pero aquí tenemos un mensaje diferente. Dice que él va a regir a la tierra, y que va a ver a los mansos de la tierra, pero va a herir a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor de... Ahora, dice el verso 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia domesticada andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Acaso ya vimos esto? ¿Acaso en el pasado hemos tenido esta experiencia de este tipo de mundo en el cual el lobo y el cordero pasten juntos y coman vegetales solamente? ¿Y acaso hemos visto que el niño juegue con una víbora? Nada de esto hemos visto. Sin embargo, en la visión de Isaías y la profecía que Dios le reveló a este profeta, en el capítulo 11 está teniendo una visión del futuro, y en el capítulo 53 y el capítulo 55 está teniendo una visión del futuro, pero todo esto no lo puede ver el profeta en orden. Nosotros que lo vemos hacia atrás entendemos que el Mesías sufriente ya vino, y que Él pagó por nuestros pecados, que Él sufrió nuestros dolores, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que de alguna manera el Calvario representa para nosotros el Mesías sufriente en su primera venida. Y que aquí en esta visión de Isaías tenemos una segunda venida, de la cual nos anuncia muchos pasajes que no tenemos tiempo de ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y de los cuales el profeta no podía entender. Así que, volviendo a Primera de Pedro capítulo 1, donde estamos, en el versículo 1, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. No solo Isaías, hermanos, no tenemos tiempo de ver todos los pasajes, aunque estamos en escuela dominical, ¿verdad? Pero son demasiadas escrituras que tendríamos que analizar. Solamente les pido que vayan por favor ahí a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, cómo Romanos hace un recuento de esos profetas del Antiguo Testamento. Romanos 9, 24. Como el apóstol Pablo aquí en Romanos también está muy interesado en que los creyentes entiendan cómo los profetas del Antiguo Testamento ya preveían la salvación.
Ya veían a los gentiles añadidos a la salvación que Dios había escogido para ellos. Y dice en el versículo 24, 9:24 de Romanos, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, Oseas profeta menor del Antiguo Testamento, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo aún, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Y lo dice el 27, también Isaías clama tocante a Israel. Así que tenemos a Oseas, tenemos a Isaías. En el capítulo 10, versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues él mismo es Señor de todos. El que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta cita está en el libro de Joel. Así que Isaías, Oseas, Joel están hablando del Mesías sufriente que un día iba a venir y iba a dar su vida en rescate por los pecadores. Y noten más adelante en el 15:9 de Romanos 15:9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles. Esta cita se encuentra en los Salmos. Dice, y luego también ahí en Isaías, cantaré a tu nombre, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en ti. Todas estas citas, hasta el verso 12, nos está hablando de diferentes profetas que nos están dando el mensaje de una esperanza gloriosa para los gentiles. Por eso acá en Primera de Pedro, cuando dice los profetas anunciaron lo que les esperaba a ustedes. Ellos estaban predicando lo que iba a ser una bendición para ustedes. Volviendo a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Todos estos profetas y otros más que no tenemos tiempo de ver, ellos anunciaron una salvación gloriosa para el pueblo escogido de Dios. Vean por favor ahora ahí en el versículo, estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10. Profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, si ustedes notaron en Isaías, el capítulo 11 está mucho antes del capítulo 53. Y realmente en el capítulo 11 está hablando de la segunda venida de Cristo, las glorias de Cristo. Cómo Él iba a instaurar en esta tierra una tierra de paz, una tierra de bendición para toda la gente en esta tierra. Una tierra nueva, una tierra diferente, donde las circunstancias de los animales, del medio ambiente iban a transformarse drásticamente. Y en ese momento entonces dice aquí, Primera de Pedro, que estos profetas indagaron, investigaron, no entendían bien cómo es que el Mesías iba a sufrir, pero también iba a reinar en su gloria milenaria. Si nosotros pensáramos en los críticos de aquellos días, como muchos hoy desacreditan la Biblia, pudieran haber tenido ahí un argumento para decir, ya ven, la Biblia se contradice. El Mesías realmente va a ser un Mesías sufriente. Y por otro lado dice que el Mesías va a ser un Mesías reinante. Pero no entendían toda la panorámica del plan de Dios, donde tanto el Mesías iba primero a sufrir, pero después iba a reinar. Tenemos las dos verdades transmitidas, enseñadas
en la palabra de Dios. Las dos verdades, un Mesías sufriente, pero también un Mesías reinante. Si nosotros pensáramos figuradamente, tenemos nosotros entonces aquí un monte, que es el Monte Calvario. Tenemos aquí otro monte, que es el Monte de los Olivos. Y luego tenemos aquí un valle. Entonces en ese valle podemos poner una flechita aquí, y en ese valle estamos nosotros, el periodo de la iglesia, entre el Monte Calvario, primera venida de Cristo, el Mesías sufriente, y entre el Monte de los Olivos, Mesías reinante, y en medio el tiempo de la iglesia. Ahora, imagínense que tenemos estos dos aquí y tenemos el valle en medio. Si nosotros lo giramos esto así y lo ponemos a Isaías y a los profetas aquí, y tenemos el Monte Calvario, tenemos el Monte de los Olivos, tenemos primera venida de Cristo y luego tenemos segunda venida de Cristo, y tenemos aquí a los profetas que están viendo esas visiones en el futuro, ¿verdad? Y que no alcanzan a ver el valle, porque están los montes aquí. Y no alcanzan a ver la iglesia. De hecho, la iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento. Para nada. No aparece la iglesia en el Antiguo Testamento. La tenemos, la revelación de la iglesia, hasta que Jesús vino, ¿verdad? Y él dijo, yo fundaré mi iglesia. Lo dijo en futuro, como algo que iba a suceder cuando el Espíritu Santo viniera y el Espíritu Santo morara en la vida y en el corazón de los creyentes. De tal manera que el Antiguo Testamento, los profetas tienen esta visión empalmada de la primera y la segunda venida de Cristo, pero no pueden discernir ni el valle ni exactamente cuándo iban a pasar estas cosas. No pueden ver los tiempos. No entienden bien. Nosotros se nos hace tan fácil porque nosotros ya pasamos una de las dos. Tenemos una visión hacia atrás. Y todo lo que no se ha cumplido, pues sabemos que viene en el futuro, ¿no? No se ha cumplido, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el reino, no se ha cumplido con todo lo que tiene que ver con la profecía de Apocalipsis y muchas revelaciones que Dios le dio a su pueblo y que no se han cumplido. Pero tenemos ahí, como dice Primera de Pedro, profetas que escudriñaron, profetas que indagaron, que hicieron investigaciones, que tenían muchas dudas sobre todas estas cosas que estaban siendo reveladas en sus cabezas. Pero qué importante para nosotros, hermanos, es fortalecernos en estas verdades en medio de la tribulación. Qué necesario es para nuestras vidas, frágiles. Cuando nos llega una enfermedad, cuando nos llega un dolor, cuando nos llega una necesidad, cuando nos llega una falta de dinero, de recursos, de trabajo, cuando estamos pasando por situaciones adversas, cuando, como los expatriados están sufriendo persecución. Nos es necesario comprender todas estas verdades. Ellas son las que sostienen nuestra fe, ellas son las que fortalecen la esperanza gloriosa que tenemos en un Salvador. Vean por favor ahí en el versículo 11, cómo dice la Escritura ahí en 1 Pedro 1:11, que ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, sabemos que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se identifica con el Espíritu Santo y Él mora, su persona mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y dice ahí que estos profetas discernieron esas cosas, las entendieron a través de la revelación del Espíritu Santo. Ahora, den la vuelta a sus hojas, unas 4 o 5 hojas adelante, en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Vean el testimonio del mismo apóstol Pedro, diciendo que en el versículo 18, dando testimonio y diciendo: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Es decir, escuchó la voz del Padre
diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, al final del verso 17. Y dice el verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu de Dios les daba esa tranquilidad en sus corazones, esa confianza en su interior, de que lo que estaban recibiendo era palabra de Dios y que no era palabra de hombres que estaban transmitiendo a los oyentes. Así todos los profetas recibieron la palabra de Dios y la dieron a sus oyentes de su tiempo, ¿verdad? Y nos quedó escrita a nosotros en los libros del Antiguo Testamento, estos profetas que tuvieron todas estas escrituras para nosotros. Así que, hermanos, ¿qué tenemos aquí? Hermanos que escudriñaron en el pasado el quién y el cómo, qué persona y en qué tiempo iban a suceder estas cosas. La verdad es que ellos no tuvieron, bueno, en el Antiguo Testamento tenía la profecía de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes las 70 semanas de Daniel? Que indicaba el tiempo de la venida del Mesías, que iban a pasar tantos años, múltiplos de 7, en grupos de años, y tenemos esas profecías del Antiguo Testamento que a través del mensaje de Daniel decían cuándo iba a venir el Mesías sufriente. Y eso lo tenemos muy claro en el libro de Jeremías capítulo 25, por ejemplo, y otros capítulos ahí de la Escritura, especialmente Daniel capítulo 9, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, sobre la segunda venida de Cristo, el Señor se reservó la fecha. Y cuando los discípulos le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él les dio alguna orientación, pero nunca les dio una fecha. Dice: el día y la hora está reservada por mi Padre. Mateo capítulo 24. De tal manera que el Señor no les dijo específicamente una fecha precisa. No podemos nosotros, y haríamos mal en señalar una fecha, como muchos en el pasado han señalado fechas y han fallado. Tenemos que tener confianza en el Señor. Así que aquellos profetas estaban escudriñando y seguramente llegaron a la determinación y la decisión de que efectivamente el Mesías iba a venir cuando vino. Y como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese pasaje de Gálatas capítulo 4, verso 4 nos está diciendo que Dios tiene control total de los tiempos. Dios sabe cuándo. Hace rato Armenio, nuestro hermano, compartía sobre cómo el Señor le llamó de un lugar a otro para que lo conociera de una manera personal. Bueno, Dios tiene sus tiempos. Quizá tú has estado cerca de cristianos, quizás has estado cerca de la iglesia, quizás has estado escuchando de la palabra de Dios, pero no te ha amanecido. Como dicen vulgarmente, no te ha caído el 20, ¿verdad? Bueno, Dios tiene sus tiempos y Dios está preparando tu corazón para que un día lo conozcas personalmente y te entregues y dobles tu rodilla en su presencia, ¿verdad? Dios tiene sus tiempos. Así que estos profetas escudriñaron, diligentemente investigaron, indagaron el tiempo que Jesús iba a venir por primera vez. Y noten ustedes, por ejemplo, que en el tiempo de la venida de Jesús, la primera venida de Cristo, venían unos hombres de oriente. ¿Se acuerdan? Siguiendo una estrella. Y sabían que en Belén iba a nacer el Salvador. Y venimos a ver al rey para adorarlo. Y traían presentes, oro, incienso y mirra. De tal manera que estas profecías eran conocidas por muchos sabios y gente que conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos venían con una certeza plena de que iban a ver al Salvador, ¿verdad? Así que todos estos profetas, vimos a Isaías, vimos a Oseas, vimos a Joel,
vimos los salmos de David, algunas expresiones ahí en Romanos capítulo 10. ¿Cómo es que todos estos profetas tenían claro que un día iba a venir un Mesías, tanto un Mesías sufriente, primera venida de Cristo, como un Mesías reinante, segunda venida de Cristo, monte del Calvario, pasado para nosotros, monte de los olivos, futuro para nosotros? Y aquellos ángeles que estaban ahí en el monte de los olivos, viendo ascender a nuestro Señor Jesucristo y viendo a los discípulos ahí, les dijeron, dice, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos la esperanza gloriosa que un día el Señor va a regresar por los suyos y va a venir por su iglesia. Noten por favor ahí en el capítulo, verso 12, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. A estos, ¿a quiénes? A los profetas, ¿verdad? A ellos se les reveló que no para sí mismos. Es decir, todas estas revelaciones ni siquiera las vieron ellos. Oseas no vivió para ver la venida de Jesús. Isaías no vivió para ver la venida de Jesús. Nada más lo anunciaron, pero no lo vieron. Nosotros estamos viendo y recibiendo las bendiciones y somos privilegiados de poder recibir todas esas promesas que anunciaron los profetas y el resultado de la obra de Cristo en su primera venida. No para ellos, sino para nosotros. Ellos eran nada más administradores. Traían un tesoro cargando que nos iban a entregar. Nosotros somos los receptores. Es como ahora en la pandemia, ¿verdad? Salimos a la tienda y nosotros somos los traidores, nada más. Pero realmente los receptores, pues es toda la familia. Traemos la comida, traemos la leche, traemos el mandado. Somos los traidores, pero ahí está toda la familia comiendo y beneficiándose de lo que trajimos de la tienda. Así ellos, estos profetas, nos dieron estas revelaciones tan gloriosas y nos las pusieron en bandeja de plata a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros, dice en el versículo 12. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y quiénes han sido los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo? La persona que te habló de Cristo, los apóstoles que nos anunciaron todas estas cosas también, la palabra revelada. Somos deudores a todos ellos, hermanos. Somos deudores a todos ellos. Les debemos a los profetas que recibieron ese mensaje original. Le debemos al Señor por su grande amor con que nos amó y se entregó por nosotros. Le debemos a los apóstoles porque ellos en su propia persona pusieron el fundamento de los apóstoles, de los profetas, de toda la doctrina que nosotros tenemos hoy en día. Toda esa estructura, esa subestructura, superestructura que está sosteniendo todo el andamiaje de la iglesia, esa se la debemos a todos ellos. Somos deudores de ellos, nosotros. Nos trajeron toda esta riqueza. Nosotros somos privilegiados. Y fíjense que la plenitud de la gracia de Dios se revela en un hecho consumado, un hecho del pasado en el cual el Señor dice: nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
un hecho consumado en su muerte y en su resurrección. Un hecho consumado. Ya lo vemos hacia el pasado, como una realidad. Pero nosotros lo aplicamos a nuestra vida como un hecho consumado. Ese es el Evangelio, un hecho consumado de la vida, de la muerte, de la resurrección de nuestro Salvador. Un hecho consumado en el cual creemos de todo corazón, entregamos nuestra vida, nuestro corazón a esa realidad de nuestro Salvador. Y eso nos da a nosotros la certeza de que ese hecho consumado del pasado da suficiente evidencia de que será un hecho consumado en el futuro, la segunda venida de nuestro Señor. ¿Sí o no? Si lo que anunciaron los profetas en el pasado se cumplió cabalmente, ¿será evidencia suficiente para que lo que anunciaron los profetas sobre lo que no se ha cumplido se pueda cumplir? Si Isaías 53 fuera una realidad para Israel y para los gentiles en cuanto a la obra consumada de Cristo en favor nuestro, ¿será una realidad Isaías 11? Por supuesto. Nos da plena certeza de la esperanza que tenemos en Él. Ahora, ya casi terminando, vean por favor ahí en el versículo 12 al final, 1 Pedro capítulo 12, versículo 12, pero al final, en la parte final, nada más dice, anunciadas a los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Y qué tienen que hacer los ángeles en todo esto? Les pregunto, ¿murió Jesús, redimió Jesús a los ángeles? ¿Al caso alguna escritura de lo que tenemos al menos nosotros revelado aquí en toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Jesucristo padeció en la cruz para rescatar a los ángeles? Por supuesto que no, ¿verdad? Alguna escritura ahí en la palabra dice claramente que no murió por los ángeles, sino que murió por la descendencia de Abraham. Murió por los seres humanos, por la descendencia caída de Adán, ¿verdad? Y redimida por la sangre de Cristo. Entonces, si no murió por los ángeles, ¿cómo es que dice aquí en el versículo 12? Cosas a las cuales anhelan nada más, pero no tienen ¿cómo diríamos? Sí, no tienen, o sea, los ángeles tuvieron de alguna manera también un libre albedrío en algún momento en sus vidas. Son seres que tuvieron en su momento libre albedrío, capacidad de decisión. Y dice la Escritura, nos revelan algunos pasajes de la Escritura, que la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados por Satanás. Y que muchos de ellos están en cavernas oscuras, cautivos ahí, hasta el día del juicio. Porque se denigraron completamente. En ese sentido podemos entender, hermanos, que los ángeles solamente anhelan todo el proceso de salvación. Ven todo el proceso, es como que están observando y ellos quisieran tener parte en él, pero no tienen parte en él. Ahora, noten algunas partes donde los ángeles fueron testigos de ese proceso de salvación. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en el tiempo de la Anunciación a María y a José? Un ángel enviado de Dios, Gabriel, vino a anunciar el nacimiento del Mesías. En el Antiguo Testamento fueron testigos de varios acontecimientos sobre Abraham, sobre los sacrificios, sobre muchas cosas. Fueron testigos y aparecen ahí de manera esporádica los ángeles. Pero en el tiempo del nacimiento de Jesús hay ángeles involucrados en el nacimiento de nuestro Salvador. Tenemos también ángeles que están participando, por ejemplo, en el tiempo de cuando tanto a María como a José, ¿verdad? Les hablaron directamente, les dijeron claramente que iban a ser el Salvador. Pero más adelantito se presentaron también en algunas ocasiones, en el Getsemaní, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Cuando un ángel vino a fortalecer al Señor, que estaba ahí padeciendo y
viendo la muerte muy de cerca. Ángeles le sirvieron ahí al Señor, ¿verdad? También, bueno, en el nacimiento de Jesús dice que un grupo de ángeles vinieron a alabar al Señor Jesús cuando nació, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Cantaron cánticos al Señor ahí en su nacimiento. Ángeles estaban cantando al Señor en el nacimiento. Fueron parte del proceso de la salvación de nuestro Señor. Tenemos también los ángeles que estaban ahí en el Monte de los Olivos, que ya mencioné hace un momento, cuando el Señor ascendió a los cielos. Entonces, de alguna manera los ángeles fueron parte de ese proceso de salvación, pero no de manera tan directa como nosotros. Nosotros realmente somos los beneficiarios del proceso de salvación. Toda la estructura, todo el plan de Dios, toda la dinámica de la obra de Dios que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo estaba dirigida a un objetivo preciso. ¿Quién era ese objetivo preciso? Y yo me imagino la frustración de los ángeles. No sé, ¿verdad? No sabemos qué piensan, qué sienten, cómo se sienten, por ejemplo, que tú y yo seamos beneficiarios de la gracia de Dios y que a lo mejor no somos dignos, no solamente no somos dignos, sino que a lo mejor no correspondemos a esa gracia. ¿No se imaginan ustedes que los ángeles quisieran hablar del Evangelio de Jesucristo a las personas? ¿No se imaginan ustedes que los ángeles quisieran venir a las calles de esta ciudad y de esta colonia y poder anunciar en las casas, en los pueblos, en los diferentes lugares donde está la gente perdida, el mensaje de la salvación? Y sin embargo, ellos no lo pueden hacer, ni lo van a hacer, ni les está permitido hacerlo. A los ángeles no. Nada más ven de lejos la salvación, pero no pueden hacer más. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? ¿A quién le fue encomendada esa tarea? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Y luego también dice en Mateo 28, ¿verdad? Dice que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ¿a quién se le dio ese mandamiento? ¿Cuál fue la encomienda que el Señor dejó a su pueblo? Exclusivamente a la descendencia de Adán, redimidos por la sangre del Cordero. Nada más. No hay una entidad aparte, no hay un club, no hay un gobierno, no hay una organización encargada de hacer esta tarea. Exclusivamente son los creyentes. Y si hay un creyente aislado ahí, como les platiqué la vez pasada de aquel joven que me encontré en la Ciudad de México, ahí en una calle hablando del Evangelio de Jesucristo, él está cumpliendo una tarea que el Señor le dejó. Y no estaba dependiendo de ninguna organización ni nada. Él estaba hablando de lo que fue su experiencia personal con Cristo. Nada más. Entonces, hermanos, tenemos ahí esta bendición. Y termino con Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos 1, 13, vayan por favor. Romanos 1, 13. Fíjense el sentir del apóstol Pablo con todas estas realidades que el Señor nos reveló aquí a través del apóstol Pedro. Fíjense el sentir del apóstol Pablo. En el versículo 13, Romanos 1, 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, espero que estas palabras que nos ha dado aquí el apóstol Pedro sobre los profetas, sobre cómo estos grandes privilegios que tenemos nosotros nos deben alentar a nosotros para llevar adelante la obra de Dios en esta tierra. Y que no seamos nosotros indignos, o que aunque lo somos quizás por nuestro pecado, pero que seamos capaces de dar el fruto que Dios espera de nosotros, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Porque los ángeles nos están viendo, porque el Señor nos está viendo también, ¿verdad? Y yo espero que ellos no se avergüencen de nosotros, que no digan, pero ¿cómo? Tanta gracia que recibieron en sus corazones y no son capaces de dar de gracia lo que recibieron de gracia. Deberíamos de salir nosotros y anunciar. ¿Cómo es que no se levantan y anuncian esa salvación tan grande? Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este pasaje de 1 Pedro capítulo 1, donde aquellos creyentes estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo oprobios, señalados como personas indeseables en este mundo. Y sin embargo, Señor, tú los habías escogido para salvación. Tú les habías dado la esperanza de la vida, de una vida contigo, en comunión con tu presencia, Señor, en sus vidas y en sus corazones. Señor, permite que así como estos ángeles están anhelando todo el proceso de salvación y que no has terminado todavía, que no has concluido, que todavía tu iglesia está presente en esta tierra y que todavía tu iglesia está siendo señalada y perseguida. Así también nosotros, Señor, con todas estas verdades y realidades, podamos tener la entereza, el valor, la capacidad en ti, Señor, en tus fuerzas, para poder predicar este evangelio glorioso de la salvación que tú nos has ganado. Te pedimos, Señor, que podamos honrarte y glorificarte el resto de nuestros días, anunciando estas grandes verdades que nos has revelado y estas realidades que se han hecho verdad en nuestras vidas, que se han hecho realidad en nuestros corazones y que las podamos compartir con aquellos que todavía no las tienen, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana que hemos podido estar aquí juntos y estamos despedidos. Solamente saludamos a todos los hermanos que nos pudieron seguir allá en sus hogares, y a los que estamos aquí, pues les animamos para seguir asistiendo, tomando las precauciones. Estamos tomando todos los elementos precautorios para todavía cuidarnos, ¿verdad?, en esta pandemia que estamos pasando. Que Dios los guarde y los bendiga, hermanos. Dios les bendiga en todas las cosas.